¿Quieres mejorar en tus subidas de trail running y estar más fresco en las bajadas? Hoy vamos a hacer 8 series de 1 minuto subiendo por montaña con 2 minutos de descanso. Estas series son buenas porque vamos a mejorar nuestra potencia y nuestra economía de carrera, porque las subidas también son importantes en el trail running, no solo bajar. Sirve tanto para iniciación como experto. En este vídeo te explico cómo realizar la sesión de entrenamiento. ¡Vamos allá! Primero que tenemos que decidir es qué cuesta vamos a emplear para las subidas. Hasta llegar allí, lo ideal sería tener entre 15 y 30 minutos que vamos a ir calentando. Vamos suave, con mucha movilidad, algún pequeño progresivo podemos meter, y una vez que lleguemos a la cuesta en cuestión, tendremos el bloque de calidad. Una vez que terminemos el bloque de calidad, importante, aprovechemos ese espacio que tenemos para llegar hasta el coche o para llegar a casa para enfriar suave. Muy importante en el trail running no olvidarnos de la movilidad, sobre todo de tobillos, antes de hacer este entrenamiento. Y si os preguntáis si después de este entrenamiento podemos alargar la tirada, sí, la podríamos alargar, pero tenemos que tener en cuenta que nos va a dejar bastante resaca si queremos hacer mañana otro entrenamiento. ¿Cuál es la cuesta ideal para nuestro entrenamiento? Alrededor de unos 400 metros de subida, que la vamos a emplear también para bajada, con un nivel de tecnicidad entre, yo siempre digo, 1 muy fácil, 3 extremadamente difícil, un 2. Que tengamos que ver dónde pisamos, que nos sirva también de entrenamiento para las bajadas moderado, pero que tampoco suponga un reto extraordinario de bajada. ¿Qué tanto por ciento? Depende de nuestro nivel. Si nuestro nivel es iniciación medio, entre un 10, un 15%. En cambio, si ya nuestro nivel ya es avanzado, podemos buscar alrededor del 20%, que será realmente lo que nos vamos a encontrar y lo que nos va a servir. ¿Dónde encontrar? Pues normalmente en cualquier segmento de Strava nos puede ayudar a localizar una cuesta que realmente nos venga bien para nuestro entrenamiento. Si no tenemos ninguna a mano en el Strava, cualquier cuesta que suponga entre 4 y 6 minutos andando deprisa para subirla es más que suficiente para ese minuto que queremos subir arriba y esos 2 minutos que queremos bajar abajo. Si te está gustando este vídeo, no olvides dar un poderoso like, compartirlo con tus compañeros y suscribirte al canal si no estás suscrito ya. A tener en cuenta que cuanto mayor inclinación tengamos la pendiente, más vamos a trabajar toda la cadena posterior de la pierna, glúteos, isquios, gemelos. Así que nada, la tenemos aquí ya. Vamos a hacer las 8 series, pero en caso de iniciación yo recomiendo hacer 5 o 6 al 90%. ¿Qué significa eso? Que no hay que darlo todo, pero hay que esforzarse. Es lo que se llama el famoso punto dulce, sweet spot en inglés. Vamos a ir al 90%, 1 minuto hacia arriba, 2 minutos hacia abajo, pero esos minutos hacia abajo vamos muy suave y aplicando la técnica que sabemos de bajada. Cuando subimos una cuesta, la clave no es dar zancadas largas, sino pasos cortos y rápidos. Mantén siempre el core estable, la postura erguida y la mirada al frente. Piensa que cada paso empuja la tierra hacia atrás, como si quisieras dejarla detrás de ti. Si usas bastones, aprovéchalos para dar cadencia y equilibrio, y si vas sin ellos, deja que los brazos acompañen el movimiento natural. En la subida no se trata de dar un golpe fuerte al principio para morir a mitad. Se trata de ser constante, mantener el ritmo y la técnica durante toda la cuesta. Eso solo lo aprendes con la experiencia, no gastar todo en los primeros compases, sino llegar sólido hasta arriba. En las bajadas el secreto está en controlar, no en correr más rápido. Da pasos cortos, dobla las rodillas y abre los brazos para ganar estabilidad. Deja que la gravedad te ayude, pero sin frenar en seco. La bajada no es velocidad pura, es control, técnica y confianza. A simple vista, entrenar cuestas puede parecer repetitivo o monótono, pero en realidad no paras de subir y bajar, de ajustar la técnica y de acumular fuerza. Una forma de hacerlo más entretenido es alternar repeticiones impares sin bastones, pares con bastones. De esa manera
No solo comparas sensaciones y esfuerzo, sino que también entrenas dos formas distintas de afrontar la montaña. Puede sonar aburrido, pero aquí es donde se fabrica la fuerza que después te salva en carrera. Entrenar es solo la mitad del camino. La otra mitad es descansar y recuperar bien. Tenemos trabajo, familia y responsabilidades, y por eso debemos cuidar los tiempos de recuperación. Si no recuperas, el cuerpo te lo recordará tarde o temprano. Recuerda, recuperar también es entrenar. Lo que no cuides hoy, te lo cobrará mañana. Tan importante como entrenar es hidratarte y alimentarte bien. Agua, sales, hidratos y proteína. Ese es el combustible que necesitas para rendir hoy y seguir avanzando mañana. No se trata solo de correr más, sino de mantener tu cuerpo listo para entrenar, trabajar y vivir con energía. Cuida lo que entra en tu cuerpo porque es lo que te permitirá volver a salir a la montaña con ilusión. En las recuperaciones debemos jugar con la cuesta. Me explico. Si por ejemplo nos quedamos cortos en la bajada, que ya se nos acaba la cuesta, lo que podemos hacer esos 2 minutos de bajada es 1 minuto de bajada y 1 minuto andando, subiendo hacia arriba. Al contrario, si nos quedamos cortos en la subida, a la siguiente lo que tenemos que hacer es ampliar la bajada, en vez de 2 minutos, 3 minutos, no pasa nada. Se hace duro, ¿eh? Se hacen duras las cuestas, se nota. Lo importante de este ejercicio es no parar. O estamos subiendo o estamos bajando. Y aprovechamos esa recuperación para tener esa sensación de que hemos terminado la subida y automáticamente estamos bajando. Lo mismo que estamos bajando y automáticamente dejamos de bajar y nos ponemos a subir. De esa manera estamos incluso trabajando las transiciones. Seguro que más de uno se estará preguntando por qué he ido a buscar una cuesta técnica pero corredera. ¿Por qué? Porque la realidad en las carreras es esta. No nos vamos a encontrar una rampa dulce como en asfalto, no. Nos vamos a encontrar esto. Entonces, qué mejor que trabajar las series en un entorno real. No debemos olvidar de proteger este tipo de entrenamientos. ¿Qué es proteger? Pues yo, por ejemplo, el día anterior fui al gimnasio de una forma moderada y mañana voy a hacer natación y de nuevo gimnasio, pero suave. De esa manera dejamos que el cuerpo esté preparado para realizar este tipo de entrenamientos exigentes. Algunos pueden tener la sensación que han hecho poco. Es normal. La idea es poder entrenar mañana. Por otro lado, debemos tener en cuenta que en el trail running el limitante ya no es tanto el corazón, sino el músculo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.